Buenas, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo módulo, el cual lleva por título Introducción a la Sostenibilidad y Gestión Responsable de Residuos. En este módulo forma parte del proceso de inducción de desarrollo orgullo rural y se enfoca en una práctica básica del eje ambiental, el cual es la gestión responsable de los residuos. Quiero comenzar haciendo una aclaración muy importante. Cuando hablamos de emprendimientos rurales, no estamos hablando de un solo tipo de actividad, ya que se encuentran personas productoras agrícolas, ganaderas, acuicultoras, porcicultoras, avicultoras, apicultoras, pescadores. También hay personas dedicadas a los alimentos, en la producción de pan, postres, repostería, restaurantes, sodas. También hay emprendimientos turísticos, mariposarios, artesanías, personas dedicadas a la costura, centros de acopio, agroindustria, comercio y servicios, entre muchos más. Por eso no es válido partir de la idea de que todos tienen los mismos residuos, ni que existe una única solución. Lo que vamos a aprender hoy es una forma sencilla de analizar qué residuos generamos, qué podemos evitar, qué podemos aprovechar y cuál es la manera más adecuada de manejar aquello que ya no podemos aprovechar. Entonces no necesitamos saberlo todo para comenzar a mejorar. Entonces damos inicio. Queremos empezar con estas preguntas. Cada uno reflexione y trate de dar una respuesta. Si gusta, pausa el video y reflexione y responde cada una de estas preguntas. Entonces las tenemos. ¿Qué entendemos por sostenibilidad? Entonces definamos un poquito de las siguientes. ¿Qué significa para usted el término de sostenibilidad? ¿Qué prácticas sostenibles ha visto en su comunidad? ¿Qué relación tiene su negocio con el ambiente? ¿Qué residuos genera su negocio u organización? Ok, si gusta, nos tomamos un tiempito para reflexionar en estas preguntas. Importante aclarar aquí que la sostenibilidad no es sinónimo de reciclaje. Entonces, ¿cómo podemos definirla de manera más sencilla y que nos funcione para cada una de nuestras actividades? Ok, entonces tenemos la definición de qué es sostenibilidad. Podemos entender la sostenibilidad como una forma de desarrollar nuestras actividades procurando utilizar responsablemente los recursos, reducir los impactos negativos y contribuir al bienestar de nuestra comunidad y nuestro territorio. Y aquí quiero detenerme en algo bastante importante. Sostenibilidad no significa solamente reciclar, tampoco significa que para ser sostenible tenemos que dejar de utilizar recursos. Todos los emprendimientos, negocios y etcétera necesitan agua, energía, materiales, alimentos, combustibles, infraestructura y otra serie de recursos para trabajar. Entonces la pregunta es, ¿cómo los utilizamos? ¿Cuánto desperdiciamos? ¿Qué impacto generamos? ¿Y qué podemos mejorar? Entonces, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Una panadería. No podemos decir que la sostenibilidad consiste simplemente en reciclar las cajas. También podemos preguntarnos si desperdiciamos alimentos, si desperdiciamos empaques, si podríamos reutilizar algunos materiales y qué hacemos con los residuos que finalmente generamos. Entonces, la sostenibilidad no significa no generar ningún impacto, significa reconocer nuestros impactos y buscar las formas responsables de reducirlos y gestionarlos. Y sí, eso es muy importante para cada una de las actividades y más en cada uno de los territorios. ¿Por qué es importante en cada uno de los territorios? En los territorios estar directamente relacionado en cómo puede ser más evidente de la forma en la que se muestran en los puntos a continuación. Pensemos en una persona productora agrícola. Depende del agua, del suelo, del clima y de la biodiversidad. Ahora, una persona dedicada al turismo depende de los paisajes, los ríos, los bosques y la calidad del ambiente. Una persona pescadora depende directamente del ecosistema acuático. Una persona dedicada a la acuicultura depende de la calidad del agua. Una finca ganadera depende de los recursos naturales e incluso puede generar impacto sobre ellos. Entonces, reflexionemos en la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría con un emprendimiento turístico si el río cercano estuviera contaminado? Entonces, esto nos lleva a que la sostenibilidad también es forma importante y una brecha
sumamente fuerte, directamente relacionado con las condiciones que permiten que cada uno de nuestros negocios se mantenga en pie y continúe a lo largo del tiempo. Sostenibilidad en el sello Orgullo Rural. Toda actividad económica genera residuos, eso es un hecho, pero aquí aparece algo muy importante. No todos generamos los mismos residuos. Una productora agrícola puede generar envases vacíos, plaguicidas. Ahora una persona costurera puede generar retazos de tela. Un restaurante puede generar aceite de cocina usado. Un pescador puede generar redes o materiales deteriorados. Y así sucesivamente con cada una de las actividades. Entonces no tendría sentido que todos pensemos en que se generan los mismos residuos, sino cada uno de ustedes tiene que ser consciente en los residuos que genera su negocio. Entonces lo que sí podemos enseñar es una ruta para la toma de decisiones. Esta ruta comienza antes de votar algo. Entonces se demuestra de la siguiente manera. El primer paso es identificar qué residuo tengo, de dónde viene, es un cartón, es un alimento, es un plástico, un envase de un agroquímico, una aguja, un aceite, una pila o batería. Entonces, ¿por qué no podemos decidir qué hacer con algo si ni siquiera sabemos qué es? Entonces, el primer paso es identificarlo. Como segundo es reducirlo. Entonces, ¿qué reduzco? Antes de pensar en reciclar, podemos preguntarnos, ¿puedo evitar generar este residuo? Por ejemplo, comprar únicamente lo necesario, reducir materiales de empaque o planificar mejor el uso de los materiales. Que como tercer paso tenemos el reutilizo. Entonces, podemos preguntarnos si ese residuo todavía puede tener otro uso. Por ejemplo, una caja, un frasco, un retazo de tela, ciertos materiales de empaque pueden tener una segunda vida. Ok, para continuar, tenemos el cuarto paso, el cual es separar y valorizar. Si algo puede ser aprovechado, necesitamos evitar que se mezcle con residuos que lo contaminen. Por ejemplo, el papel, el cartón, vidrio, materiales y determinados plásticos pueden tener alternativas de recuperación, dependiendo de las condiciones y de quién los reciba. Entonces, este, hay que hacer la separación antes de que signifique un proceso de contaminación que pueda echar a perder y se nos vea obligado a descartar. Entonces, prevenir ese tipo de prácticas. Como quinto punto, tengo entrego y dispongo adecuadamente. Lo que ya no podemos aprovechar debe tener una disposición adecuada. Puede ser mediante el servicio municipal, cuando lo corresponde, puede ser un centro de recuperación, un programa de recepción, una campaña o un gestor autorizado, dependiendo del tipo de residuo. Y aquí tenemos una señal de alerta. Si el residuo requiere un manejo especial, no improvisamos. Importante recalcar en lo siguiente, no improvisamos. Entonces, no asumimos que porque está vacío, pues, porque es pequeño o porque solamente generamos uno, puede ir a la basura en común, no descartado. Si es un residuo que requiere un manejo especial, es necesario buscar su gestor oficial para que haga uso adecuado y un manejo adecuado de este residuo. Entonces, buscamos el mecanismo de recepción o el gestor que corresponda según el tipo de residuo. El Ministerio de Salud mantiene un registro oficial de los gestores de residuos autorizados y señala que la gestión de residuos, recolección, transporte, acopio, valorización, tratamiento y disposición, entre otras actividades, requiere el registro correspondiente cuando se realiza como gestor. Entonces, lo importante es tomar en cuenta que si no sé qué es o cómo manejarlo, no improviso. Primero es informarme sobre qué es lo que estoy generando. Ok, ¿qué tipo de residuos puedo generar? Ahora bien, vamos a reconocer algunas categorías, pero hacer enfoque en esto. Esto no pretende que memoricemos una lista interminable de residuos porque no tiene sentido. Lo importante es aprender a reconocer el tipo de residuo y su posible manejo. Valorizables, por ejemplo, el papel, el cartón, el vidrio, algunos plásticos y algunos metales. Pero que un material sea potencialmente valorizable no significa que cualquier centro pueda recibirlo. Por eso hay que conocer qué recibe el centro o programa disponible. El siguiente es orgánicos.
restos de alimentos, residuos vegetales u otros materiales orgánicos. Algunos residuos pueden aprovecharse mediante compostaje u otras alternativas cuando sean viables. No todo lo orgánico es reciclable, sino que algunos residuos orgánicos pueden aprovecharse, por ejemplo, mediante el compostaje, cuando sea aplicable. La siguiente categoría son los ordinarios. Son aquellos residuos que, según las alternativas disponibles, no podemos aprovechar y que se deben manejar mediante una vía de disposición correspondiente. Entonces, esto lleva a lo siguiente. El siguiente punto son los peligros, los residuos peligrosos o de manejo especial. En el caso de que tengamos residuos que requieran un manejo especial con un cuidado igualmente alto visualización, es importante detenerse y pensar adecuadamente en su manejo. Por ejemplo, determinados productos agroquímicos y sus envases, aceites usados, determinados productos químicos, baterías, algunos residuos electrónicos, objetos punzocortantes, entre otros. No todos se manejan igual. La categoría nos alerta de que no debe tratarlos como si fueran un residuo ordinario. El marco costarricense contempla normativa específica para residuos peligrosos y residuos de manejo especial. Ejemplos prácticos en la agricultura son lo que son los envases de plaguicidas. Entonces, por ejemplo, este puede llevarse a lo que es la oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, este indica que los envases vacíos de plaguicidas deben someterse a un triple lavado, perforarse para evitar su reutilización y almacenarse temporalmente de forma adecuada para su posterior devolución, ya sea a la casa comercial que le vendió el agroquímico o a la entrega de un centro de acopio correspondiente. Entonces, un envase vacío de un agroquímico no se puede utilizar para guardar agua importante, alimentos u otras sustancias. Se debe realizar el procedimiento correspondiente y se entrega bajo la vía correspondiente y previamente establecida. Otro ejemplo son las agujas y jeringas. Una aguja usada no es un residuo que debamos tirar suelta dentro de una bolsa de basura, ya que puede provocar lesiones a la persona que manipule esa bolsa. Entonces, por eso debe segregarse y manejarse como corresponde según el tipo de residuo y la actividad, utilizando un recipiente adecuado para punzocortantes y la vía de entrega autorizada que corresponda. Importante aclarar que no todas las jeringas van en el mismo lugar. Podemos decir, requiere manejo especial y debemos indicar el mecanismo correspondiente. Otro ejemplo son los medicamentos veterinarios. Si tenemos medicamentos veterinarios vencidos, sobrantes o residuos derivados de su uso, no debemos asumir que se pueden tirar al suelo, al agua o cualquier bolsa. Primero revisamos la información del producto, buscamos el sistema de retiro o disposición que corresponda. SENASA señala en fichas de medicamentos veterinarios que los productos no utilizados o sus residuos deben eliminarse conforme a las normas locales y según el producto mediante los sistemas de retiro aplicable. Y así sucesivamente con productos como lo es el aceite usado y las baterías electrónicas. Entonces tenemos que una batería electrónica o un equipo electrónico tampoco debería asumirse automáticamente que lo vamos a descartar en una bolsa como un residuo ordinario. Existen mecanismos específicos de manejo, de recepción para algunos residuos, como las son las baterías, mediante una vía de manejo especial. En Costa Rica se mantiene la regulación específica de residuos de manejo especial y residuos electrónicos o eléctricos. Realidad rural. Una misma solución no funciona para todos. Ahora llegamos a un punto muy importante para nuestros territorios. No podemos enseñar la gestión de residuos como si todos viviéramos en una ciudad donde un camión pasa frente a la casa o frente al negocio varias veces por semana. ¿Por qué no? Sabemos que eso no es una realidad eh, lógica y viable para todos. Entonces, en muchos territorios rurales las condiciones son diferentes. Puede que el servicio municipal no llegue hasta la comunidad, que tenga una baja frecuencia o incluso que no reciba un servicio municipal de recolección de basura. Entonces, ¿qué hacemos? Primero preguntámonos, ¿existe recolección municipal? Entonces, si existe, debemos conocer qué residuos recibe y
utilizarla correctamente. Si no existe, preguntémonos, ¿qué alternativas existen en mi territorio? Ejemplos, puede existir un centro de recuperación, una campaña de recolección, un programa de devolución, una casa comercial que reciba determinados envases. También puede existir un gestor autorizado o una organización local que facilite el aprovechamiento. Ahora bien, el Ministerio de Salud mantiene un registro de gestores autorizados y también identifica municipalidades, centros de recuperación y gestores como actores del Sistema Nacional de Gestión de Residuos. Y quiero hacer una aclaración. Que una comunidad no tenga servicio municipal no significa que quemar o enterrar sea la alternativa correcta. La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos considera prácticas inadecuadas depositar residuos en ríos, quebradas, mares, lotes baldíos o bien quemarlos o enterrarlos. Sabemos que históricamente en algunos lugares se ha utilizado este tipo de prácticas porque no habían otra alternativa cercana, pero nuestro objetivo ahora es avanzar hacia opciones más seguras para las personas, para el suelo, para el agua y para la comunidad. La ausencia de recolección no significa ausencia de responsabilidad, significa que debemos buscar una alternativa viable. Ok, se habilita el espacio para realizar la siguiente actividad. Entonces, hasta aquí hemos hablado de ejemplos. Entonces, ahora quiero que dejemos por un momento los ejemplos y pensemos en nuestra actividad propia. Si gustan pausar el video, se habilita un espacio de aproximadamente 10 minutos. Piensen en un día normal de su trabajo, qué materiales entran a su negocio, qué utilizan, qué queda después de producir, de vender, de cocinar, de coser, de cultivar, de atender turistas o prestar el servicio. Escriban los residuos que generan y respondan las siguientes preguntas. Entonces, si gustan, desarrollan la actividad. Mientras tanto, pueden pausar el video. Ok, como actividad 2 se tiene la ruta correcta. Ahora vamos a aplicar lo que ya vimos. Primero, aclarar que no quiero que piensen solamente en esto es reciclable o no. Quiero que piensen en una ruta, que vayan trazando en su mente cómo más o menos van a ir gestionando sus residuos. ¿Qué es? Se puede reducir, se puede reutilizar, se puede separar y aprovechar. ¿Y quién los recibe? Identificar, importante identificar quién puede recibir mis residuos. Ahora bien, y si quieren un manejo especial, ¿quién es el gestor en mi localidad? Si yo tengo si mi negocio o emprendimiento genera un residuo especial, ¿quién es el gestor de mi localidad y cuál es el mecanismo correcto que debo emplear? Entonces, antes de pensar en desechar, preguntémonos si todavía tiene algún valor esos residuos. Ok, ahora llevémoslo a nuestra realidad. Quiero que volvamos a nuestro propio negocio. Después de escuchar los casos y conocer la ruta, pensemos qué hacemos actualmente bien y también qué podríamos mejorar. No estamos buscando que todo esté mal ni que todo esté perfecto. Estamos buscando identificar una oportunidad real de mejora. Para responder a ello, podemos plantearnos la siguiente pregunta o las siguientes. ¿Hay algo que hayamos encontrado en cuanto a una mejora o una oportunidad de mejora? ¿Hay algo que hacemos correctamente y queremos mantener? ¿Hay algún residuo que estamos mezclando y podríamos separar? ¿Hay algo que todavía botamos pero podríamos reutilizar? ¿Hay algún residuo especial cuyo manejo necesita una investigación de parte nuestra? Ok, esta no es una evaluación, sino es una herramienta de autoconocimiento. Preguntémonos, reflexionémonos y cada uno responda a sí mismo basado en su testimonio de su negocio. Ok, compromiso final. Tenemos que ya identificamos nuestra situación. Ahora vamos a dar un paso más. No quiero que salgamos de aquí, que terminemos la sesión pensando solamente, qué interesante. Quiero que cada persona identifique una acción concreta que pueda implementar o comenzar a gestionar a partir de hoy. Por ejemplo, puedo hacer algo tan sencillo como colocar un recipiente exclusivo para cartón,
para plásticos y así, dependiendo del tipo de residuo que genera. Puedo ser también empezar a separar el vidrio, dejar de desechar un material que podemos reutilizar, investigar dónde entregar los envases de los agroquímicos, identificar quién recibe el aceite usado en nuestra comunidad. También puede ser averiguar cuál es el mecanismo correcto para los residuos especiales que genera nuestra actividad, si es que lo genera. Entonces, no tiene que ser una acción enorme. Tampoco les estoy pidiendo que vayan a corregir todo de una vez. Recuerden que son acciones pequeñas las que sumadas llevan a grandes resultados. Entonces, tiene que ser una acción que sea posible, que sea realizable y que les permita mantenerse en pie. ¿Ok? Entonces, como cierre, tengo lo siguiente. Quiero que nos quedemos con una idea. La sostenibilidad no comienza cuando tenemos un gran proyecto ambiental. Comienzan las decisiones que tomamos todos los días. Comienza cuando decidimos no despreciar un material, cuando reutilizamos algo que todavía sirve, cuando separamos un residuo que puede aprovecharse, cuando dejamos de tirar algo donde no corresponde, cuando buscamos dónde entregar correctamente un residuo especial y también cuando conocemos que en nuestro territorio no existe una determinada alternativa y comenzamos a buscar o a crear una solución viable. No todos los negocios generan los mismos residuos, importante aclaración, ya que no todos tienen las mismas actividades. Ahora bien, todos podemos identificar algo en que podemos mejorar y esa es la tarea que les quiero dejar a partir de hoy. Y si cada emprendimiento incorpora pequeñas mejoras, esas mejoras también pueden contribuir a construir territorios rurales más sostenibles. Entonces, les queda la tarea. Cada uno de ustedes reflexione y medite en esta presentación, en este módulo, lo que hemos visto. Entonces, queda agradecerles, informarles, ya terminamos lo que es este módulo de introducción a la sostenibilidad y gestión responsable de residuos. Agradecerles por el tiempo y el espacio